El suicidio de mi hermano fue noticia en redes sociales. Qué pesadilla fue eso. Es duro, porque toca aceptar tanto la decisión que tomó el amigo como las decisiones de la familia. La noticia del suicidio de mi mamá fue como una pesadilla. Fue muy triste cuando se empezaron a deshacer de su ropa, de las fotos, de las cosas personales. Una madre nunca piensa que va a enterrar a un hijo, mucho menos de esta manera. Mi hijo murió por suicidio y yo he aceptado su decisión. Aún hoy, tras varios años de ausencia, me genera nostalgia su recuerdo. Y es que a nosotros los adultos nos da miedo hablar sobre el suicidio con los chicos. Buscar culpables es un error. No solo el suicidio es un tema muy complejo y con muchas causas, sino que ya no cambia lo que pasó. Sea cual sea el vínculo con la persona fallecida, es importante recordar que no hay una fórmula mágica para un duelo por suicidio. Sé que viviendo plenamente puedo honrar su memoria. Organizar actividades en su memoria también es muy reconfortante. Este tema era desconocido para mí. Pensé que era algo que no tenía nada que ver conmigo, algo que le pasaba a otra gente. Entiendo que todos los duelos son difíciles, pero el duelo por suicidio es particular, por ser un tema tabú. Duelo por suicidio. Episodio Contexto. Una producción de la Universidad Estatal a Distancia, UNED. Con el aval del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica y el Ministerio de Salud de Costa Rica. Bienvenidos y bienvenidas. Apreciamos su interés en el tema de este podcast, Duelo por suicidio, contexto. Esperamos que la información y los análisis aquí expuestos te sean útiles. En este episodio nos acompaña un equipo de psicólogas con experiencia en el tema. Las iremos conociendo durante este programa. Junto a ellas conoceremos estadísticas nacionales e internacionales de suicidio y realizaremos un análisis del contexto en el cual se desarrolla este fenómeno. También nos acercaremos al contexto del suicidio como tal y procuraremos desmontar una serie de mitos y tabúes que lo rodean. Conversaremos sobre los posibles grados de afectación ante la exposición a un suicidio, así como los distintos niveles de acción desde los cuales se puede abordar este fenómeno: prevención, atención y posvención. Y muy importante, hablaremos sobre las personas sobrevivientes de una pérdida por suicidio y su proceso de duelo. A nivel mundial, datos oficiales de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, indican que, en el 2019, más de 97,000 personas murieron por suicidio en la región de las Américas. Adicionalmente, se indica que entre el año 2000 y el 2019, las tasas regionales de suicidio aumentaron un 17%. Continuando con las cifras a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, OMS, calcula que cada año más de 700,000 personas se suicidan, lo que implicaría un suicidio cada 40 segundos aproximadamente. En lo que respecta a Costa Rica, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, y el Ministerio de Salud reportan para el año 2022 un total de 429 personas fallecidas por suicidio, más de una persona al día. Sinaí Valverde Ceciliano, psicóloga y suicidóloga de la Secretaría Técnica de Salud Mental, nos contextualiza y amplía sobre estas cifras. El registro que lleva el Ministerio de Salud de Costa Rica y el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Mortalidad por Suicidio del año 2010 al 2022 está organizado por grupos de edad que van desde menores de 1 año hasta personas de 75 años de edad y más, y se registra de manera diferenciada por sexo, hombre y mujer. En el año 2010, el registro del total de personas fallecidas por suicidio fue de 313
en contraposición al año 2022, que se registraron 429, siendo la mortalidad más alta en los últimos 12 años. De estas 429 personas, 347 fueron hombres y 82 mujeres. Las mujeres con edades entre los 15 y 19 años fueron las que más concretaron el suicidio, y en el caso de los hombres, entre 30 y 34 años de edad. Sin embargo, también es importante prestar atención que en este periodo de más de una década se reportan fallecimientos por suicidio en edades muy tempranas, desde los 5 y 9 años de edad. Y tanto en estos grupos de edad infantil como en los otros grupos de edad se mantiene la tendencia mundial de que más hombres son los que concretan el fallecimiento por suicidio. Las estadísticas globales en América y para Costa Rica sobre la mortalidad por suicidio nos sorprenden, sobre todo cuando vemos su crecimiento en la última década. Jackie Secades Méndez, psicóloga y suicidóloga, integrante de la Comisión para el Abordaje del Comportamiento Suicida del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, nos comparte una aclaración importante sobre las cifras, concretamente el tema del subregistro. Contar con cifras lo más cercanas a la realidad es de suma importancia para los gobiernos y otras organizaciones vinculantes a la hora de tomar decisiones y adjudicar presupuestos. Lo que sabemos es que en lo que al suicidio concierne existe esta conciencia de que hay un importante subregistro en las cifras que manejamos. Por una parte están todos estos tabúes y emociones asociadas al tema que hacen que muchas familias con frecuencia traten de ocultar la causa de muerte. Por otro lado, en tiempos recientes han ido apareciendo nuevos métodos que dificultan determinar con propiedad la causa de muerte y adjudicar los hechos como suicidios o no. Y finalmente, aunque en Costa Rica existe obligatoriedad para reportar todos los intentos de suicidio y también los fallecimientos por esta causa, tanto desde los entes públicos como los privados, sí hay conocimiento de que existen importantes vacíos en esta práctica, y eso contribuye también al subregistro. La Organización Panamericana de la Salud indica que alrededor del 79% de los suicidios en la región de las Américas ocurren en hombres, donde la tasa de suicidio ajustada por edad entre los varones es más de 3 veces superior a la de las mujeres. Consultamos al respecto con la psicóloga María José Hernández Vargas, de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, sobre esta tendencia de la mortalidad por suicidio, donde independientemente de la edad y geografía es mayor en hombres que mujeres. El suicidio es multifactorial, por lo que existen varios factores que se asocian con el suicidio. En el caso específico de los hombres, al vivir en una sociedad patriarcal y machista, el precio que deben pagar por vivir en este tipo de sociedad es que no se les permite ni se les enseña a expresar ni gestionar sus emociones en ningún momento, y mucho menos en casos de vulnerabilidad. En muchas ocasiones hemos escuchado las frases como los hombres no lloran, que lo que hacen es fomentar en diversas ocasiones que los hombres no se sientan en la libertad de expresarse ni de buscar ayuda. Se pueden llegar a sentir solos, desbordados de emociones y sin respuestas al no saber ni encontrar a nadie con quien hablar. Son elementos que afectan la salud mental. Asimismo, a todo esto se le suman ciertas demandas sociales, como el tener que ser proveedores de la familia, presiones a nivel laboral, el tener que ser fuertes, el mantenerse estables emocionalmente todo el tiempo. Existe también el factor del desempleo. Si bien es cierto, el desempleo afecta a ambos sexos, a los hombres y a las mujeres. Es otro factor de riesgo. Asimismo, el consumo de alcohol y otras sustancias también afecta y son factores de riesgo para que una persona atente contra su vida, siendo todas estas situaciones que los colocan en estados de vulnerabilidad ante un suicidio.
Y las estadísticas apuntan a que esto es cierto, porque los hombres son los que presentan mayor mortalidad en casos de suicidio. Hemos escuchado sobre las estadísticas, el subregistro y el peso de ser un tema tabú, tanto en la estadística como en la vida de cada persona. Con el apoyo de la psicóloga Giselle Chanto Chacón, docente de la Cátedra de Trabajo Social de la Universidad Estatal a Distancia, UNED, y funcionaria del Ministerio de Salud de Costa Rica, vamos a profundizar en el concepto del suicidio. A lo largo de las últimas décadas, las personas profesionales en salud mental hemos intentado definir en qué consiste el comportamiento suicida. Hay concordancia al considerar que es un fenómeno multifactorial, dinámico y sobre todo muy complejo. Es caracterizado por una conducta autodestructiva donde la persona que lo realiza es consciente de la consecuencia de su acto. ¿Cuál es? La muerte. Así pues, no se reconoce como una conducta impulsiva. Además, se entiende como un acto de decisión propia, producto de distintos estados de ánimo, de circunstancias ambientales y también estructurales de la personalidad. Asociado al suicidio, encontramos el concepto de dolor psicológico. La suicidóloga Jackie Secades Méndez nos amplía al respecto. El término psychiache, o en español más conocido como dolor psicológico, fue acuñado por Ed Schneidman, que es el padre de la suicidología. Él lo utilizó para describir ese malestar producto de necesidades psicológicas que el sujeto tiene, que ya sea han sido distorsionadas o han quedado frustradas en el camino de su vida. Y él se refiere a este dolor como una molestia de sentir excesivamente, al punto que el sujeto siente que ese dolor sobrepasa todos sus recursos de afrontamiento. Y la única opción entonces para ponerle fin a ese malestar es la muerte. O sea, la muerte no viene a ser el fin del acto, sino más bien el medio por el cual se logra el objetivo de dejar de sufrir. Y este es un concepto importante de manejar cuando hablamos de suicidio. Idealmente, los sujetos podrían ir gestionando sus dificultades conforme van aflorando en la vida, de manera tal que el malestar no se acumule al punto del desbordamiento. En el abordaje psicológico y de salud pública en relación al suicidio, encontramos 3 niveles de acción: prevención, atención y posvención. Sinaí Valverde Ceciliano, psicóloga y suicidóloga, funcionaria de la Secretaría Técnica de Salud Mental del Ministerio de Salud de Costa Rica, se refiere a cada uno de estos 3 niveles. Estos 3 niveles de acción se complementan entre sí y son fundamentales en el abordaje integral del suicidio, desde la prevención, la atención y hasta el apoyo posterior. En la prevención se involucran las acciones que van dirigidas a reducir los factores de riesgo y a promover los factores de protección. Algunas estrategias de prevención incluyen la educación y concientización sobre la salud mental, la identificación temprana de señales de alerta, el acceso a los servicios de salud mental, la reducción del estigma que está asociado a los trastornos mentales y la promoción en entornos seguros y de apoyo. En la atención se centra la respuesta inmediata a las personas que están experimentando una crisis suicida. Aquí se incluye la identificación y la evaluación del riesgo, el manejo de la crisis, la provisión de intervenciones y tratamientos adecuados. También en este nivel se cuenta con líneas telefónicas de ayuda, servicios de salud mental que sean accesibles, así como servicios de emergencia que estén disponibles 24 horas. Y en posvención, el objetivo es ayudar a las personas que han tenido una pérdida por suicidio a que procesen su duelo, a que encuentren apoyo emocional, a comprender las circunstancias del suicidio. En posvención también se realizan acciones de promoción de la recuperación y el bienestar emocional. Se busca reducir el impacto del suicidio en la comunidad y prevenir futuros casos. Se trabaja en la promoción de la conciencia pública,
que hay sobre el suicidio y en reducir la estigma que está asociada a él. En el abordaje a nivel de posvención del suicidio, existe un importante enfoque en las personas sobrevivientes de una pérdida por suicidio, por ser quienes mayor afectación sufren. María José Hernández Vargas, psicóloga e integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, nos explica el concepto de sobreviviente de una pérdida por suicidio y la importancia del acompañamiento profesional de esta población. Cuando hablamos de sobrevivientes de suicidio, nos estamos refiriendo a personas que quedan profundamente afectadas tras un suicidio consumado, de una persona con la cual compartían un vínculo afectivo, más allá de ser familia consanguínea. El suicidio genera un gran impacto en todas las personas involucradas afectivamente, amigos, vecinos, docentes. En este proceso muchas veces pueden presentarse afectaciones, estrés postraumático, depresiones severas, trastornos de ansiedad, entre otras. En relación a este impacto en la salud mental, también existe el riesgo de que las personas sobrevivientes presenten tendencias suicidas. Aproximadamente entre un 10 y 20% de los sobrevivientes se encuentran en riesgo de desarrollar alguna afectación psicológica, y las personas sobrevivientes tienen hasta 7 veces más probabilidad de repetir la conducta de suicidio. Es por esto que es de suma importancia el abordaje a nivel de posvención. Jackie Secades Méndez nos amplía sobre la afectación integral que viven las personas sobrevivientes de una pérdida por suicidio. Contrario a la creencia popular, la afectación producto del proceso de duelo no se da solamente a nivel emocional, sino que impacta al sujeto de forma integral, abarcando también las áreas física, cognitiva, social y espiritual. Podríamos repasar tal vez brevemente algunas de las principales manifestaciones en cada área, partiendo de eso sí de que cada proceso de duelo es único como una huella digital y por eso cada persona va a experimentar una diferente combinación de estas manifestaciones. A nivel físico, podemos encontrar molestias gastrointestinales, trastornos del apetito y del sueño, dolores musculares y en el caso de las condiciones crónicas como la diabetes o la hipertensión, habría que estar alerta a posibles descompensaciones. A nivel cognitivo, algunas de las manifestaciones más frecuentes incluyen dificultad para tomar decisiones, dificultad para concentrarse, problemas de memoria, dificultades para organizarse en el tiempo y en el espacio, para resolver problemas y para terminar tareas, entre otras. Por su parte, en el ámbito social podemos observar, quizá como una de las manifestaciones más acentuadas, la desconfianza en los otros y el aislamiento como una estrategia defensiva para no ser revictimizados. A nivel espiritual también existe impacto, son frecuentes los cuestionamientos a las creencias previas al suicidio o el franco rechazo de las mismas, con posibilidad de que las personas exploren posiciones espirituales diversas. Otros, por el contrario, se aferran a sus creencias espirituales y éstas sirven de ancla importante durante el proceso. También son frecuentes los sueños y otras experiencias místicas, por llamarlas de alguna manera, que en términos generales ayudan a sostener el vínculo del sobreviviente de una pérdida por suicidio con su ser querido fallecido, contribuyendo así a una sensación de permanencia y comunicación con la persona que ya no se encuentra físicamente, transformando así el vínculo afectivo. Finalmente, el área emocional presenta una amplia diversidad de posibilidades: la angustia, el miedo, la tristeza, el enojo, el odio, el disgusto, la culpa, el alivio, el shock, y eventualmente, tras un proceso de elaboración, podrían presentarse otras emociones menos incómodas como la ilusión, el optimismo, la felicidad, el amor, la esperanza y la gratitud. Asociado al fallecimiento de un ser querido, viene un proceso de duelo. En el caso de una muerte por suicidio, este duelo suele estar caracterizado por un juicio social, aislamiento y una gran intensidad emocional. Giselle Chanto Chacón, psicóloga y suicidóloga, docente de la Cátedra de Trabajo Social de la Universidad Estatal a Distancia
y funcionaria del Ministerio de Salud, nos explica qué es y cómo entender el duelo. Es importante comprender que el duelo no es universal. No lo podemos generalizar de un lugar a otro. Tampoco es uniforme ni homogéneo, mucho menos gradual ni lineal. Supone avances, pero también retrocesos y fases entremezcladas. En el duelo entran en juego elementos socioculturales, por ejemplo, expresiones, ritos, comprensiones determinadas por zonas geográficas. Existen distintas maneras de explicar el concepto de duelo. Pensémoslo como un estado psicológico que marca el final de un proceso en el que se da una respuesta a una pérdida o una separación. Es, por tanto, una reacción normal y natural ante el dolor que nos produce la ausencia de esa persona que falleció. Como proceso de transición, el duelo también confirma el final de la vida y a la vez la continuación de ella. Al ser una experiencia ambivalente, tenemos el contacto con ese vacío que ha dejado la persona, pero también le podemos dar valor. Sobre todo, podemos soportar el sufrimiento y la frustración, y esto implica paulatinamente, a nuestro propio ritmo y a nuestra propia manera, adaptarnos a la pérdida de esa persona que amábamos. En este podcast, Duelo por Suicidio, Contexto, hemos procurado dimensionar las estadísticas de mortalidad por suicidio, contextualizándolas con conceptos y abordajes psicológicos, de manera tal que podamos comprender las vivencias detrás de las cifras. Debemos de hablar sobre el suicidio, desvincularlo del tabú y el estigma social. Como les contamos al principio de este espacio, en Costa Rica, las cifras del 2022 nos muestran una mortalidad por suicidio de 429 casos, aunado a casi los 3.000 intentos. El suicidio se alimenta del silencio de todas las partes involucradas. Hablar de forma segura es crucial en la prevención. Promover el silencio sobre este tema o su manejo inadecuado solo termina por complejizar la difícil realidad que viven las personas en riesgo suicida y las personas sobrevivientes de una pérdida por suicidio. Debemos procurar espacios seguros para que las personas dolientes puedan vivir su duelo y ser atendidas de manera integral, respetando sus derechos humanos. Agradecemos al equipo de psicólogas que nos acompañaron en este programa. Invitamos a que consulten la serie de video y podcast Duelo por Suicidio y sus distintos episodios, donde abordaremos las vivencias de las personas sobrevivientes de una pérdida por suicidio, según el vínculo con la persona fallecida. Madres y padres, hijos e hijas, hermanos y hermanas, amigos y amigas, parejas y otros vínculos. Duelo por Suicidio. Episodio Contexto. Una producción de la Universidad Estatal a Distancia, UNED. Con el aval del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica y el Ministerio de Salud de Costa Rica. En honor a todas las personas sobrevivientes que deciden seguir adelante y a sus seres queridos fallecidos. Recordá. Escuchar es prevenir.